La entrevista. Agradezco muchísimo la comunicación, la entrevista y su tiempo a Ana Lorena Delgadillo, quien es directora de Fundación para la Justicia, para hacer una evaluación que urge del fiscal a 3 años de gestión y también a 3 años de fiscalía. Era una de las transformaciones más importantes o con más expectativa que teníamos este sexenio y sin duda hay pues muchas aristas a revisar por lo menos. Ana Lorena, bienvenida. Creo que estás en silencio con tu micrófono. Sí, ¿verdad? Bienvenido otra vez. Perdón, hola, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo. Pues el fiscal Hertz Manero ha estado en la mira pública estos últimos 3 años. Es difícil seguir los procesos en la fiscalía entre la dificultad técnica pues, de los propios términos legales y demás, la secrecía también de lo que sucede ahí, digamos, ¿no? Su falta de como, apertura a los medios, como que es un área opaca para seguirle la pista y ustedes lo hacen de forma muy especializada. Cuéntanos qué han encontrado o qué pueden decirnos a 3 años de gestión. Pues mira, Luisa, bien como tú lo decías bien al principio, me parece que al inicio de este gobierno federal, de la administración federal, había como una expectativa de que las cosas podían cambiar. Se emite una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República en el año 2018, recupera muy buenas prácticas de la región, de países que han tenido graves dificultades para enfrentar la gran criminalidad, violaciones a derechos humanos, la gran corrupción. O sea, hubo todo un estudio detrás de cuáles podrían ser las metodologías más apropiadas para una Fiscalía Federal. Esto se plasmó en esta ley del año 2018, pues la cual fue abrogada por iniciativa del propio fiscal. O sea, digamos que el fiscal, desafortunadamente, los primeros años de su mandato, pues se dedicó a cambiar la ley. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en términos de rendición de cuentas de la institución? Parecería que seguimos viviendo bajo la antigua Procuraduría General de la República, es decir, la PGR. No ha habido una estrategia clara de para dónde va la institución. Como tú decías, pues no sabemos qué es lo que están haciendo. No hay un plan de persecución penal que es como una estrategia clara para que la conozcamos todas las y los ciudadanos, de saber qué se está haciendo, qué se está priorizando, por qué se prioriza un delito sobre otro, un caso sobre otro. No hay participación ciudadana porque la ley contemplaba que hubiera un consejo ciudadano para acercar a la ciudadanía a esta institución que parece tan lejana de nosotros. No existe el Consejo Ciudadano y eso también es imputable al propio Senado. No hay, en el tema de derechos de las víctimas, seguimos viendo muchas dificultades para que las víctimas puedan participar efectivamente en los procesos. La nueva ley que se emite, pues echa abajo varios de los derechos que estaban establecidos, por ejemplo, la atracción de los casos o una participación mucho más horizontal de las víctimas en las propias investigaciones. No hay resultados tampoco en términos del combate a la impunidad. Lo que vemos es que se sigue priorizando la persecución de delitos que pues no son delitos, digamos, se les llama como delitos de bagatela, que son delitos que si bien son graves, no son de la gravedad de la desaparición, de la ejecución, de los secuestros o de los homicidios. Por ejemplo, en el año 2020, cerca del 58% de los delitos que llegaban al juez eran delitos de portación de arma, ¿no? Que son delitos que son relativamente fáciles de perseguir y que no tienen la complejidad de otros que tienen sumido al país en medio de la delincuencia. No ha habido una depuración del personal, o sea, hubiéramos esperado que una vez que terminaba la PGR e iniciaba la Fiscalía General de la República, pues lo primero es que hubiera habido una depuración de personal, que hubiera habido un servicio de carrera para la preparación de todas las personas que están ahí, porque necesitamos gente muy comprometida con el país para acabar con la violencia. Y bueno, pues a estas alturas tampoco hemos visto metodologías claras para delitos de gran criminalidad, de graves violaciones a derechos humanos, de gran corrupción. Y en resumen, pues sigue habiendo una tremenda deuda, por ejemplo, con las familias de desaparecidos, con las familias de casos de secuestros o con las personas secuestradas y con los casos de homicidios. Creo que, lo que hemos visto es que es una fiscalía que no ha dado los pasos que se requiere para que podamos terminar con la violencia en este país. Y lo peor, creo yo, perdón por usar esta palabra, pero es que yo veo, no sé si es tu misma apreciación, un cambio de paradigma justo en lo que tendría que ser el combate a la impunidad, a la inseguridad y la búsqueda de la justicia en, por ejemplo, la Defensoría Pública, lo veo en la Corte, ¿no? Lo veí en la UIF, es decir, como que
por lo menos en discurso, en, ¿no?, la forma justo en la que se habla de tortura, de prisión preventiva, de estos como grandes vicios de nuestro sistema de justicia, sí están moviéndose en otros lugares y como que la Fiscalía se está quedando atrás y ni siquiera la podemos hacer parte del debate público porque comparece a puerta cerrada, porque el fiscal no da entrevistas, ¿no? Digo, creo que una, Carmen Aristegui, que qué bueno que la dio, fue muy buena, pero como que sí nos está faltando en un área, como dices, tan estratégica para lo que es una deuda con nuestro país. Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, cuando vamos también a números de estadística, pues el país en general está por encima del 95% de impunidad, ¿no? Y esto es digamos, se debe a la Fiscalía General de la República, pero hay que decirlo que también se debe a algunas fiscalías estatales. O sea, lo que hemos visto es que sigue habiendo fiscalías sin autonomía que privilegian casos de interés político por encima de lo que realmente le está doliendo al país y que, por ejemplo, en algunos estados de la República apenas llega un nuevo gobernador, esto pasó, por ejemplo, en San Luis Potosí, pues el fiscal lo que hace es pone su renuncia en lugar de quedarse defendiendo la autonomía de la institución, porque para eso se alargaron los plazos de los fiscales, para que pudieran estar durante el tiempo que supera a una administración de un gobernador o de un presidente de la República, y eso no ha sucedido. En el caso de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, también en términos de resultados, pues lo que vimos en el 2020 es que hubo una reducción del 30% de investigaciones que se iniciaron, digamos, y que además, por ejemplo, ahorita tú hablabas del tema de la prisión preventiva, en la Fiscalía se privilegió, digamos, hasta un 71.1% se incrementa el uso de la prisión preventiva. Y cuando se utiliza tanto la prisión preventiva, Luisa, eso quiere decir que no hay una capacidad para investigar. O sea, se utiliza la prisión preventiva cuando no se sabe investigar, cuando tú tienes que detener a la persona para poder investigar. Y además esto, pues con todas las críticas que ha habido desde las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, de todos los derechos que viola la prisión preventiva oficiosa. Vimos, por ejemplo, también en el tema de la tortura, pues digamos, hay una impunidad mayor al 95.1% en casos de tortura y en el caso de desaparición rozan el 100%. Creo que es importante una cosa que tú mencionabas ahorita. También tiene que ver mucho los mecanismos de control. Si el Senado no ha citado a comparecer al fiscal, el Senado también le debe una explicación a la ciudadanía. ¿Por qué el Senado no ha nombrado al Consejo Ciudadano? ¿Por qué el Senado no ha mandado pedir un diagnóstico al fiscal? Y de ahí vienen las peticiones que estamos haciendo desde varios colectivos, organizaciones y colectivos de víctimas también. Primero, el fiscal tiene que rendir un informe público para saber en qué estado está la fiscalía y para saber a dónde tenemos que seguir. Lo segundo es que evidentemente tiene que haber una comparecencia pública donde podamos participar para saber qué está pasando al interior de la Fiscalía, y tiene que haber también un mayor cuidado de la autonomía para que realmente el fiscal se dedique a investigar lo que más le duele a la sociedad, que son estos delitos que tienen tomados a mucha parte del país. Nosotros hemos insistido, Luisa, que si hay violencia es porque hay impunidad, y si hay impunidad es porque las fiscalías no funcionan. Entonces, tener un país que no es un país pacificado pasa porque no tenemos fiscalías que funcionen, ni federal ni localmente. Pues como dices, no hay que quitar el dedo del renglón, cada quien desde la trinchera que nos toca. Ya está el Poder Legislativo, como bien decías, con el pendiente, también los medios de comunicación. Al final, la evaluación y el escrutinio de la función pública también es pues una labor nuestra, ¿no? Y qué bueno que haya organizaciones que están justo dando este seguimiento. Te agradezco mucho, Ana Lorena Delgadillo. ¿Dónde podemos ver más de esto que nos compartes a grandes rasgos, pero que tiene, como bien decías, estadísticas muy específicas y además señalamientos también muy puntuales para Alejandro Hertz Manero? ¿Hay algún comunicado, algún sitio web? Sí, claro que sí. En Twitter está Colectivo contra la Impunidemia. Lo pueden encontrar fácilmente, y también pues páginas de organizaciones que se han dedicado a monitorear a la Fiscalía. Está México Evalúa, está Impunidad Cero, la propia Fundación para la Justicia, WOLA, DPLF. Son organizaciones que, digamos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México Unido contra la Delincuencia, los propios colectivos de las familias que están monitoreando también el actuar de la Fundación. En todas esas páginas pueden encontrar información de lo que pasa con la Fiscalía. Y creo que, pues bueno, el mejor termómetro que podemos tener de la Fiscalía son las propias víctimas de este país, que día a día son las que están
en medio de tantas dificultades, exigiendo justicia y buscando a sus desaparecidos. Entonces, creo que también el seguimiento que hagamos de estos colectivos nos dan un termómetro para saber cómo está el país. Y bueno, nosotros mismos lo vivimos, Luisa, hay territorios por los cuales no se puede circular. Esto tiene que ver con la impunidad y tiene que ver con que las fiscalías no están haciendo su trabajo. No, y como dices, de nada sirve el gran esfuerzo, creo yo, por ejemplo, desde la CEGOV, ¿no? Con Alejandro Encinas, desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con Carla, si no se traduce en esto, ¿no? En la resolución, pues, de los casos que desincentivan que se sigan cometiendo. Pero bueno, es un tema que nos daría para mucho tiempo. Le seguimos por allá y seguimos en contacto, si nos lo permites, Ana Lorena Delgadillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego, buenas tardes. Buena tarde. Fue la directora de Fundación para la Justicia a 3 años de Hertz Manero.